Muchos creen conocerlo simplemente como una línea en un mapa, una frontera que divide dos mundos. Pero pocos se detienen a escuchar lo que el agua tiene que decir. Este es el Río Bravo, o como lo conocen al norte, el Río Grande. Y es precisamente aquí, en su tramo final, frente a Matamoros, Tamaulipas, donde la historia, la geología y la naturaleza se entrelazan de formas que jamás imaginarías. Hoy te revelaremos 7 secretos que transformarán para siempre la forma en que ves este gran caudal. 1. Su verdadero nombre: el Río de las Palmas. Antes de que fuera bravo, antes de que fuera grande, tenía una identidad mucho más antigua y pacífica. Corría el año de 1519, cuando el navegante español Alonso Álvarez de Pineda, explorando las costas del Golfo de México, avistó por primera vez esta inmensa corriente de agua. Al ver las costas llenas de vegetación y palmeras que se mecían suavemente ante la brisa, decidió bautizarlo con un nombre que evocaba belleza y calma: Río de las Palmas. Durante siglos, así apareció en los mapas antiguos, en las crónicas de los conquistadores y en los registros de la corona española. Era visto no como una barrera violenta, sino como un oasis en medio de la costa árida. Con el paso del tiempo, las corrientes cambiaron, los caudales aumentaron en temporadas de lluvia, y la gente comenzó a llamarlo por lo que veían en su furia: Río Bravo. Pero en el fondo, sus aguas aún recuerdan que una vez fueron llamadas Palmas. 2. El día que el río se quedó sin salida. La naturaleza tiene sus propios tiempos y a veces nos muestra su poder de maneras aterradoras. En el año 2001, algo sucedió que no tenía precedentes en la historia moderna. La fuerza del mar y los vientos acumularon tal cantidad de arena en su desembocadura que formaron un muro natural de más de 100 metros de ancho, un dique de tierra que selló la salida del agua hacia el Golfo de México. Durante semanas, el río Bravo literalmente no tenía por dónde salir. El nivel del agua comenzó a subir, creando una situación de incertidumbre total. Fue un fenómeno geológico único, como si el río hubiera sido golpeado por un muro invisible. Los expertos tuvieron que intervenir para abrir un canal artificial y devolverle su rumbo al mar, demostrando que incluso un río milenario puede ser detenido por la fuerza de la naturaleza. 3. Los reptiles que reinan en sus aguas. Si miras con atención, más allá de la orilla, entre los carrizos y las pozas profundas, encontrarás a los verdaderos dueños de este lugar. Hablamos del cocodrilo americano, científicamente conocido como Crocodylus acutus. A diferencia de sus parientes del centro y sur del país, estos ejemplares han adaptado su vida a las aguas del bajo río Bravo. Son animales solitarios, silenciosos y extremadamente eficientes. Pueden medir hasta 4 o 5 metros de largo y poseen una fuerza de mordida que es una de las más poderosas del reino animal. Están aquí desde la era de los dinosaurios y siguen vigilando estas costas. Su presencia nos dice algo importante. A pesar de la ciudad y el desarrollo, este ecosistema sigue siendo salvaje. Respetar su espacio es entender que nosotros somos los visitantes en su territorio. 4. Solo un susurro llega al mar. Imagina un río caudaloso, imponente, naciendo en las montañas rocosas de Colorado y viajando miles de kilómetros. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánta de esa agua realmente llega hasta el final? La realidad es impresionante y un poco triste. Debido a los miles de kilómetros de canales de riego, las presas y el consumo humano a lo largo de la frontera, se estima que únicamente el 20% del agua original logra completar su viaje hasta el Golfo. El 80% restante se queda en el camino, nutriendo los campos, llenando las presas o evaporándose bajo el sol del desierto. Lo que vemos hoy en Matamoros es apenas el aliento final de un gigante que ha recorrido todo un continente. Es un recordatorio de lo valioso que es cada gota en esta región. 5. El puerto de Bagdad, la ciudad que brilló y desapareció. Donde hoy solo hay arena y recuerdos,
Hubo una vez una ciudad que movió la economía del mundo. Estamos hablando del histórico puerto de Bagdad. Ubicado estratégicamente en la desembocadura del río, este puerto se convirtió en el escenario clave durante la Guerra Civil de los Estados Unidos en el siglo XIX. Mientras el norte bloqueaba las costas sureñas, Bagdad se convirtió en el único puerto seguro para la Confederación. Desde aquí salían toneladas de algodón hacia Europa y llegaban armas y mercancías. Llegaron barcos de vapor, se construyeron muelles y la ciudad creció con una mezcla de mexicanos, estadounidenses y europeos. Fue una época de oro, de lujo y de peligro. Pero como muchas ciudades de ensueño, el río cambió de curso, las arenas la cubrieron y el tiempo se la llevó. Hoy solo quedan ruinas enterradas, testigos mudos de una gloria pasada. 6. Estamos parados sobre una grieta geológica. Aquí hay algo que no se ve a simple vista, pero que está sucediendo justo debajo de nuestros pies. Geológicamente hablando, el valle del río Bravo no es una llanura cualquiera. Esta zona es parte de lo que los científicos llaman un rift continental. En términos sencillos, es una zona donde la corteza terrestre se está estirando y separando lentamente, muy similar a lo que sucede con el Gran Valle del Rift en África o el Mar Rojo. Las placas tectónicas se están alejando una de la otra, haciendo que el terreno se hunda y formando este largo corredor por donde fluye el agua. Es un proceso lento, imperceptible en una vida humana, pero constante. Milímetro a milímetro, año tras año, la Tierra se está abriendo. Estamos viviendo sobre un planeta que está cambiando de forma, y este río es solo una consecuencia de ese movimiento titánico. 7. Los manglares, el escudo viviente. Para muchos son solo árboles en el agua, pero los manglares del delta son quizás el tesoro más importante que el río deja como herencia antes de morir en el mar. Estas plantas tienen la capacidad asombrosa de vivir con agua salada y agua dulce, creando raíces complejas que funcionan como un filtro natural. Ellos limpian el agua, protegen la costa de la erosión y son el vivero natural para cientos de especies, desde cangrejos y peces pequeños hasta aves migratorias que viajan desde Canadá. Son la primera línea de defensa contra los huracanes y las tormentas que azotan esta costa. Sin los manglares, la frontera colapsaría. Cuidarlos es cuidar la vida misma, porque donde hay manglar, hay vida floreciendo en medio de la adversidad. El río Bravo no es solo una frontera, es un ser vivo que conecta montañas con el mar, que une el pasado con el presente. La próxima vez que pases por sus orillas, recuerda, estás viendo el río de las Palmas, estás sobre una tierra que se mueve y estás frente a una de las maravillas naturales más grandes de nuestro continente.